una de las formas de rehabilitar a los pacientes, de devolverles la posibilidad de hablar, de masticar, de sonreír, es obviamente una prótesis total, una prótesis parcial hecha en acrílico, que hoy por hoy son materiales tan utilizados, tan comúnmente utilizados en la odontología, que obviamente son materiales muy accesibles. Y por lo tanto, las propiedades ideales de estos materiales tienen que ver con que para el paciente estos materiales sean de alta resistencia y de gran longevidad, o sea, que duren mucho, no se rompan, que sean estables ante cambios térmicos, que tengan estabilidad dimensional, que no cambien de tamaño, no cambien de forma, que tengan estabilidad química, es decir, que no se solubilicen en la boca de los pacientes, que no cambien de color, ¿no es cierto? Y por lo tanto, como mencioné hace un momento, que sean insolubles. O sea, esa estabilidad química le da la posibilidad de ser insolubles a este tipo de materiales. Y por lo tanto, cuando nosotros tenemos estos materiales, ¿sí? Vamos a poder entender que estas propiedades, que son las ideales en los materiales resinosos, acrílicos, es la gran aplicación que puede tener estos productos. En base a todas estas propiedades, podríamos entender las aplicaciones que tienen estos materiales. Entonces, la aplicación viene en diferentes áreas de la odontología. En este caso podríamos hablar de prótesis, por ejemplo, y la prótesis que se divide en prótesis fija, donde nosotros podemos tener coronas acrílicas semipermanentes, es decir, que podemos hacer una rehabilitación, una restauración, una recuperación de una pieza dentaria con una corona acrílica y considerarla semipermanente, porque cuando está muy bien trabajado el material, tiene una larga duración. Sin embargo, algunos acrílicos de menor calidad se utilizan como coronas temporales, ¿no es cierto? Y vamos a ver después algunas resinas fluidas que se utilizan en la confección de muñones y que son resinas calcinables. En prótesis removible, aquellos elementos, dispositivos que hace el odontólogo y que tienen que entrar y salir de la boca, son para prótesis totales o parciales, reparaciones y rebasado de prótesis. Reparación quiere decir que utilizamos este producto para poder pegar cuando sufre una fractura, para poder recuperar un área fracturada, porque este material tiene la posibilidad de ser reparable, es decir, es compatible con otra resina acrílica. Y rebasado quiere decir cuando el paciente pierde los dientes, el paciente sufre un proceso fisiológico que es de reabsorción ósea. Entonces las prótesis quedan como sueltas porque el hueso se achica por dentro literalmente, y lo que tenemos en odontología es la posibilidad de usar una resina acrílica diferenciada de las de base que nos sirven para ser rebasados. Tenemos la posibilidad de hacer planos oclusales cuando nosotros tenemos problemas de oclusión, planos de relajación, guías de desoclusión que se llaman jigs, ¿no es cierto? Y en laboratorio lo que vamos a hacer en la facultad en este periodo es tratar de comprender cómo se logra hacer una cubeta de impresión que vendría a ser una cubeta de impresión personalizada de acuerdo a las impresiones que vayamos a tomar. Entonces, estas cubetas de impresión se llaman cubetas individuales y pueden estar hechas de este material de resina acrílica. Se pueden hacer igual modelos de trabajo, se pueden utilizar productos para mocap, o sea, que son para hacer una especie de estudio previo a hacer el tratamiento definitivo. En implantes se utiliza el acrílico para ferulizar abutments, que son las piezas que conectan el medio externo con el interno, que es el implante. Se pueden hacer guías quirúrgicas, ¿no es cierto? Se pueden utilizar diferentes tipos de acrílicos, por ejemplo, los fluidos para hacer
reposicionamiento y hacer soldadura en barras Dolder sobre implantes, placas de retención, como ven en la fotografía, estas plaquitas de retención que están hechas en colores, son translúcidas, transparentes, pero que tienen tonalidad azul, verde, roja, etcétera, lo que ustedes quisiesen, y se utilizan como placas de retención en ortodoncia, que son las que al terminar el tratamiento ortodóntico, el profesional les va a dar o les va a indicar. En operatoria, para confección de patrones, para incrustaciones, en vez del uso de la cera, para hacer recuperación de guías, etcétera. Entonces, tenemos una gran cantidad de posibilidades de uso de los materiales acrílicos, de las resinas acrílicas, y por eso es muy importante tener en cuenta el poder en aprender y comprender bien, especialmente en este momento donde ustedes están recibiendo una educación preclínica y donde están absolutamente familiarizados con modelos de acrílico, dientes de acrílico para entrenamiento, tipodontos para implantes, dientes a escala para endodoncia, para hacer carillas y hacer todo tipo de entrenamiento en materiales resinosos, acrílicos, antes de entrar a tocar paciente. Lo que estamos haciendo ahora nosotros es tratar de, con el enmuflado, obtener un modelo, en este caso estamos haciendo un solo maxilar, un modelo superior con dientes de Iborita, bien en el cual podríamos colocar un implante, podríamos hacer coronas que nos sirven para educar a los pacientes, podríamos hacer dientes de acrílico con la parte pulpar por dentro para que pueda entender la gente qué es un tratamiento de conducto. O sea, todo esto sirve muchísimo y realmente son ustedes los que deberían en este caso poder hacer sus propios modelos una vez que dominen el uso del acrílico para poder tener material de trabajo y para poder explicar. Y el otro elemento para el cual se usa muchísimo hoy día el acrílico es para la temporalización, ¿sí?, de coronas provisionales que tienen que tener las mismas características de una corona definitiva. Entonces, algunos vienen como en esta imagen de la derecha, vienen en forma de, o sea, ya cubetas de stock, coronas de stock que se rellenan con acrílico para el tipo de diente que uno está rehabilitando, o las de la izquierda que se hacen en el laboratorio ya con mucha más precisión, con terminados y pulidos adecuados para que estos no irriten las encías o los tejidos periorales. Entonces, como ustedes pueden ver, se pueden hacer muchísimas cosas con este tipo de productos y esto ha de servirnos a nosotros para entender que si hay varias aplicaciones, es probable que hayan también varios tipos de resinas acrílicas. Por eso toca entender un poquito la clasificación que existe de acuerdo a los polímeros, ¿no es cierto? Cómo se clasifican los polímeros y qué importancia tiene esto para que nosotros podamos ir entendiendo qué es lo que vamos a hacer. Entonces, en la clasificación de polímeros, nosotros tenemos polímeros por el origen del polímero, puede ser origen natural o sintético, por la aparición cronológica de los polímeros, también pueden ser clasificados el celuloide, la baquelita, la acetilcelulosa, que ustedes ven, se han ido utilizando en los años 1800 y el inicio de los 1900, por el comportamiento ante el calor, que pueden ser termoplásticas o termoestables, por la reacción de polimerización, que puede ser de autopolimerización cuando hay reacción química, de termopolimerización cuando se involucra el cambio de temperatura o se eleva la temperatura para que haya la reacción de polimerización, por fotopolimerización, ¿no es cierto?, donde tiene que existir un elemento que gatille la reacción química, y en este caso es un elemento físico como la luz, o resinas duales que tienen autopolimerización y fotopolimerización a la vez, y que están dentro de esta familia de polímeros que obviamente nosotros podemos entender que son extremadamente útiles en la odontología hoy en día. Las resinas, por ejemplo, por el origen,
Las resinas sintéticas, de acuerdo a la formación de cadenas, según el tipo de polimerización, pueden ser resinas de condensación, que es la formación de productos secundarios, y las resinas de adición, donde se producen cadenas por suma de moléculas. Ustedes ya entienden perfectamente este concepto porque lo hemos visto en materiales de impresión, ¿no es cierto?, en las siliconas, que también tienen un proceso de polimerización, apertura de enlaces, asociado al cambio de distancia o al acortamiento de las distancias intermoleculares, a la formación de productos secundarios en las resinas de condensación y en las resinas de adición, que se van adicionando cadenas o moléculas porque éstas se van agrupando una encima de la otra. Entonces, tenemos varios de estos elementos y ahí entramos a las resinas sintéticas de policondensación. Las resinas sintéticas de policondensación que ustedes han ido viendo en sus textos corresponden a las resinas fenoplásticas, donde hay una unión del fenol con el formol, ¿no es cierto?, que se forma un fenol formaldehído, que es en realidad el nombre químico de la baquelita y ha sido patentado por el doctor Beckland, ¿sí? Entonces este recibe el nombre de baquelita. Las aminoplásticas, que hoy día también conocen muchísimo porque se utilizan como melaminas, ¿no es cierto?, usadas en aislantes, en discos fonográficos, y ahora se usa melamina muchísimo en la construcción y en la preparación de estructuras mobiliarias. Las gliceroftálicas, que son resinas sintéticas que se encuentran en barnices y que básicamente forman parte del esmalte que se coloca a los automóviles en el momento del pintado, y que gracias al aumento de temperatura estos barnices logran unirse a las pinturas acrílicas formando capas altamente resistentes. Es por esa razón que los automóviles se pintan en hornos, ¿no es cierto?, con calor, porque es una resina sintética la que va a pintar un auto y que va a llevar un barniz. El otro producto que ustedes tienen que haber leído ya son las superpoliamidas o el nylon, que también hoy día cobra importancia porque si ustedes han escuchado, existen prótesis flexibles hoy en día que se ofrecen en los consultorios que están hechas de nylon. Y para que ustedes se ubiquen un poquito mejor, los tubos de suero que ustedes ven es exactamente el material con el cual se hacen estas prótesis flexibles, ¿no es cierto?, que tienen algún grado de translucidez y que pueden tener cierto tipo de resistencia, color y forma por el grosor que estos pueden tener. Entonces, estas resinas son útiles en prótesis removible, porque si ustedes se fijan, ya no llevan ganchos, ¿no es cierto? Ustedes pueden ver aquí que el gancho lo suple la misma resina. Acá vean ustedes ganchos donde se retienen, ¿no es cierto?, en la boca de los pacientes. Entonces, estas superpoliamidas, que son nylon, en realidad se utilizan para este tipo de prótesis. Algunas otras resinas que también son sintéticas, que tienen un comportamiento térmico que permite clasificarles, son las resinas termoplásticas y las resinas termoestables. Las resinas termoplásticas tienen en su composición polvo o perlas, pequeñas perlitas, ¿no es cierto? Y estas se plastifican o se ablandan por calor y se moldean bajo presión. Entonces, ustedes van a hacer trabajo en la mufla con un moldeado bajo presión, con las prensas que tenemos que utilizar, y esas resinas termoplásticas tienen composición de polvo o perlitas. Las resinas termoestables requieren de agentes químicos para polimerizar, es decir, que tienen que tener algún elemento químico que actúa como un iniciador o un activador de la reacción química para que este producto, una vez que esté mezclado, cambie de estado y se convierta de un elemento prácticamente líquido
a pastoso y a sólido después. Entonces vamos a ver en un momentito más los estados por los cuales tiene que pasar el acrílico cuando estos se procesan para un determinado fin. Entonces, cuando es por calor, vamos a denominar a estas resinas sintéticas, por su comportamiento térmico, como resinas termocurables. ¿Sí? Las resinas con activadores químicos, ¿no es cierto?, se denominan resinas autopolimerizables, porque estas presentan cambios químicos durante el proceso de endurecimiento o de cambio de estado, es decir, durante su proceso de polimerización. Son autopolimerizables porque esta reacción química no la podemos controlar, ya viene incorporada por los elementos que componen al material. Y por lo tanto, apenas se mezcla polvo y líquido, estos empiezan a sufrir cambios químicos que son parte del proceso de polimerización. Y como ustedes entienden o han podido comprender, ¿dónde tenemos moléculas que cambian su distancia, que se mueven, que cambian de posición en la estructura molecular? Esos cambios, esa distancia que recorren las moléculas generan calor y eso se llama reacción exotérmica, ¿sí? Que en casi todos los materiales que polimerizan, la reacción exotérmica es importante, sin embargo, en algunos materiales es imperceptible, no así en los acrílicos, donde elevan muchísimo su temperatura al momento de generar su proceso de polimerización. Y por eso en la clasificación hay moléculas que polimerizan en frío, que son las resinas bisacril, que vamos a ver en la próxima clase. ¿Sí? Estas resinas bisacril, que son espectaculares para utilizar y que hoy por hoy solamente vienen en este tipo de presentaciones comerciales con cartuchos y tubos de automezcla, que también ya ustedes conocen porque los utilizamos en las siliconas de adición. ¿Sí? Entonces, hay varios elementos que hay que ir analizando y por ello en la clasificación vamos a ver también aquellos materiales resinosos que tienen activadores de tipo químico, los autopolimerizables para rebasados. Estos productos son una especie de resina acrílica que se utiliza para acondicionar tejidos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hacemos una cirugía en un paciente con implantes y hemos previsto colocar al paciente una prótesis que va a ser intermediaria, ¿sí? Temporal, mientras se produzca la cicatrización de los implantes, podemos acondicionar las prótesis con estos tipos de resinas, que son para rebase blando, ¿no es cierto?, pero que tienen una duración mínima porque exactamente tienen que durar la cantidad de tiempo suficiente para lograr la cicatrización. Entonces hay rebases blandos resilientes y rebases blandos de larga duración. Químicamente ellos cambian de acuerdo a la empresa que los vaya a vender, ¿no es cierto? Y cada uno de ellos tiene entonces características diferenciadas. No son materiales de base, son para rebase de prótesis. Tenemos también dentro de los acrílicos que hoy día permiten hacer un trabajo sumamente acelerado y son los acrílicos que se polimerizan en microondas. Estos acrílicos tienen una muy buena resistencia, muy buenos valores de resistencia, módulos de elasticidad, muy poca absorción en agua, menos solubilidad, ¿no es cierto? Y la diferencia está en que si yo tengo que utilizar una mufla con un acrílico termopolimerizable, tengo un ciclo que cumplir que muchas veces es de horas. Mientras que con los acrílicos por microondas, en alrededor de 5 minutos la prótesis está ya polimerizada. Estos son acrílicos que tienen también cambios en su composición y que se utilizan con muflas especiales que entran a los microondas,
¿no es cierto? Entonces, a partir de esto, algo que nosotros hemos ido repitiendo permanente es el tema de la polimerización. Como hemos visto, hay acrílicos que pueden polimerizar en 5 minutos, acrílicos que polimerizan en 10, 15, 20 minutos, los autopolimerizables, y acrílicos termopolimerizables que tienen que cumplir un ciclo de horas. Entonces, por eso es importante que entendamos exactamente qué es la polimerización, ¿sí? Entonces, la polimerización es un elemento que también ya lo hemos visto antes, que vamos a recordar ahora, ¿no es cierto? Y que nosotros debemos determinar y saber y comprender, poder responder si la polimerización es un proceso o es un fenómeno, ¿sí? Entonces, hemos dicho que los polímeros, ¿sí?, la agrupación de varios monómeros, se forman mediante una reacción, ¿no es cierto? Esta reacción es un proceso químico que permite que estos monómeros se agrupen, ¿no es cierto? Lo que genera el polímero. Y este polímero puede ser por una polimerización, ¿sí? Lineal, ¿no es cierto?, que forma moléculas o macromoléculas gigantes de orden tridimensional. Entonces, los polímeros pueden ser materiales que van a endurecer por adición y por condensación. Y nosotros entendemos ello por polimerización, de crecimiento en cadena y en etapas. O sea que nosotros estamos hablando de que este fenómeno sufre un proceso de cambio. Y ese proceso de cambio entonces es el que determina para nosotros qué es lo que debemos entender de la polimerización. Por ejemplo, un sistema de polimerización de curado en frío tiene que contener un activador químico que sea líquido, ¿sí? Todos los materiales que tienen un activador líquido son sistemas de curado en frío, ¿sí?, químicos. Nosotros tendríamos que entender, ¿no es cierto?, que en la composición de las resinas acrílicas, cuando nosotros mezclamos polvo y líquido, ¿sí?, nosotros vamos a tener un peróxido de benzoilo y una amina terciaria en los sistemas de autopolimerizado, que son los que generan radicales libres y que básicamente cuando en la reacción química, ¿sí?, que tienen activadores y tienen inhibidores, cuando se termina el inhibidor, ¿no es cierto?, el acrílico entra a una etapa de masa, que es donde se producen la mayor cantidad de fenómenos de cambio químico que tienen como resultado el cambio de estado en las resinas acrílicas. Eso quiere decir que estamos hablando, ¿no es cierto?, de que cuando estos fenómenos que están aquí ejemplificados, recién vamos a entender que ha procedido o ha ocurrido la polimerización de este tipo de resinas. Entonces, por eso hablábamos de que hay una polimerización, ¿no es cierto?, por adición y una polimerización por condensación, ¿sí? Entonces, ustedes ya pueden entender que en la polimerización por adición no hay pérdida de átomos, ¿no es cierto?, al momento que se empieza a formar el polímero, y la composición química resulta en una cadena que es igual a la suma de las composiciones químicas de todos los monómeros que lo van conformando. O sea, el polímero final es la suma del polímero 1 más el polímero 2, 3, 4, así hasta n polímeros que se vayan a formar, ¿sí?, a través de cada monómero. En cambio, la polimerización por condensación es una reacción en la que la molécula de monómero pierde átomos cuando forma o pasa a formarte el polímero. Generalmente una molécula pequeña de agua o de ácido clorhídrico, que es la que se desprende. Por eso la de condensación tiene liberación de subproductos. Entonces, cuando nosotros entendemos estas dos situaciones que se producen, entonces nosotros podemos entender
¿Qué es lo que ha ocurrido, por ejemplo, en la polimerización por condensación? ¿Sí? Que este grupo de polímeros forman cadenas, ¿no es cierto? Que estas cadenas generan subproductos secundarios, que pueden ser agua, alcoholes o productos halogenados, y que estos interfieren en la formación de cadenas, ¿no es cierto?, imposibilitando la formación de moléculas gigantes. ¿Quiénes tenemos como materiales que hacen polimerización por condensación? Tendemos a la baquelita, los poliuretanos, el nylon, materiales de impresión a base de siliconas, mercaptanos, que nosotros ya hemos visto también con detalle. En cambio, en la polimerización por adición, ¿sí?, hay o son grupos de polímeros que forman verdaderas estructuras macromoleculares y son las que mejores propiedades mecánicas tienen, ¿sí? Porque este es un proceso de formación de cadenas que se realiza por adición, o sea, se va adicionando un monómero a otro, forma una cadena muy estable, porque además no existe la generación de subproductos. Y al no existir la generación de subproductos, ¿no es cierto?, estos monómeros pueden generar sus enlaces libremente y estos enlaces son bastante estables. Entonces, los monómeros no saturados forman, en este caso, dobles enlaces. El hidrógeno y el carbono, que forman entre carbonos el doble enlace en la reacción química de los materiales que hacen reacción por adición, ¿no es cierto? Entonces, ya dentro de la reacción química, por ejemplo, entonces podríamos analizar el etileno, ¿no es cierto?, que tiene carbonos, hidrógenos, que tiene ahí un iniciador, que es el peróxido de benzoilo, que tiene que haber una presencia específica de calor, ¿no es cierto?, porque hay un activador térmico y un activador químico, que es la amina terciaria. Estos forman radicales benzoicos, fenílicos, y cada uno de ellos tiene un radical, una valencia. Entonces ahí va a formar el etileno y de ahí vamos a tener lo que son para nosotros los productos resultantes como el polietileno. O sea, que tenemos una resina diferente, con usos diferentes por el hecho de ser el polietileno. ¿Sí? Entramos entonces así a entender y comprender lo que son las etapas de la polimerización y vamos a entender que existen, en este caso, 5 etapas. Tenemos la primera etapa de la polimerización, que es la iniciación, ¿sí?, que es una etapa de inducción o de activación del iniciador. Aquí existe energía química, física o radiación lumínica, ¿sí?, que estimulan a la apertura de dobles o triples enlaces en cada molécula. Entonces, la iniciación tiene relación con las etapas también de la polimerización, con las fases que vamos a tener en la polimerización. Entonces, recuerden que lo primero que uno analiza acá en estas etapas de la polimerización es que la primera etapa es de iniciación. La segunda etapa es de propagación, donde ahí se empiezan a conformar las cadenas, empiezan a unirse un monómero con otro y va formando cadenas. Luego viene la etapa de terminación, donde la propagación, o sea, la formación de cadenas continúa hasta lograr que la mayor cantidad de monómeros queden conectados y que así no se encuentren radicales libres. Entonces, traduciendo esto, la mejor polimerización es cuando existe la menor cantidad de radicales libres sueltos, de monómeros sueltos. Por lo tanto, ¿qué es lo que garantiza que haya una buena polimerización? Garantiza el correcto uso de la temperatura, la correcta cantidad de elementos químicos, por ejemplo, en las resinas de autopolimerización, ¿sí?, que son las que garantizan en realidad que todos los monómeros reaccionen, ¿sí? Viene ahí después una otra etapa, que es la transferencia de cadena.
que es la activación de una cadena a otra cuando estos ya han terminado de unirse. Generan crecimiento, por lo tanto, en dicha cadena, y esta es la razón por la cual aumenta el peso molecular del producto. Antes eran monómeros de bajo peso molecular y luego, por transferencia de cadena y activación de cadenas, ¿sí?, crecen y esta aumenta el peso molecular. La última etapa es la inhibición de la polimerización, ¿sí?, que es un proceso de polimerización que no termina. En muchas de las resinas que vamos a ver en el transcurso del año, los materiales resinosos tienen en su superficie un área que está inhibida, ¿sí? El área inhibida. ¿Qué la inhibe? Inhibe el oxígeno, inhiben impurezas. Por lo tanto, esas son zonas donde básicamente no van a existir productos formados, o sea, donde el proceso de polimerización no ha terminado. Entonces, ahí hay monómero libre, remanente, y obviamente esto tiene también consecuencias, porque si tengo un producto que ha sufrido demasiadas alteraciones y no va a polimerizar, entonces el material se convierte en un elemento tóxico. Y ese elemento tóxico obviamente genera lesiones y problemas, en este caso superficiales a la mucosa de los pacientes. Por ejemplo, en las resinas, que a veces por apurados los de un laboratorio, en vez de hacer un curado térmico, utilizan una resina de autocurado, les gana el tiempo y nos traen una prótesis que puede estar mal curada y eso genera después úlceras en la boca de nuestros pacientes. Entonces, es por eso muy importante entender bien la química de las resinas sintéticas y esto simplemente se puede ejemplificar fácilmente para que nosotros podamos ir repitiendo lo que hemos ido viendo. Poli, que quiere decir muchos, mero viene del sufijo miembro o uno solo, ¿no es cierto? Donde nosotros vamos a tener ahí, en este caso, la unión de un polímero, ¿no es cierto?, que puede tener una determinada composición. Por eso este monómero, ¿sí?, que es una molécula compuesta de muchas unidades estructurales que se convierte en un polímero, ha de tener después diferentes valores. Esos valores que pueden ser, ¿sí?, un peso molecular que va de 5.000 a 50.000, tiene un mayor valor, un mayor peso molecular y por lo tanto es un mejor polímero. Porque quiere decir que el grado de polimerización, ¿sí?, de todas esas unidades estructurales, básicamente casi todas pueden haber quedado conectadas. Entonces, todos los monómeros salen, ¿no es cierto?, con un enlace, se van uniendo y esta unión permite que los monómeros se conviertan en polímeros. Esa es la química de una resina sintética. Entonces, todos estos monómeros, ¿no es cierto?, que van a ocupar un determinado espacio, ¿sí? Por ejemplo, tenemos ahí una gran cantidad de monómeros en un espacio muy amplio. Seguramente cuando haya la posibilidad de que exista un elemento que gatille una reacción química, un elemento químico, un elemento físico como puede ser la luz, ¿no es cierto? Entonces estos productos se van a agrupar y se van a aglutinar, mostrándonos un elemento mucho más condensado, ¿no es cierto?, donde nosotros vamos a tener gran espacio alrededor de todos estos polímeros, y eso significa que ha habido un fenómeno que ustedes también ya lo conocen, que se llama contracción de polimerización. Es decir, que todo el espacio que ocupaban estos monómeros se han ido a centralizar hacia el centro por la reacción química, y este cambio de distancia intermolecular es el que permite identificar que ha habido una superficie diferenciada que en los acrílicos se entiende que es la reacción de polimerización y la contracción
de polimerización. Entonces, en un elemento, en una masa determinada de material, casi siempre los acrílicos van a tener la posibilidad de contraerse. Ahí, ese es el fenómeno que explica por qué utilizamos diferentes técnicas de utilización de los acrílicos. En este caso, por qué usamos una mufla o por qué podemos hacer uso de un acrílico autopolimerizable, donde la contracción de polimerización es lo que nosotros tenemos que aprender a controlar. Y una vez que aprendemos a controlar esa contracción de polimerización, entonces nosotros vamos a entender que esta reacción de polimerización es un fenómeno porque tiene esa contracción de polimerización. Entonces, si decíamos que era un proceso, el proceso es todo lo que ocurre y el fenómeno es la contracción de polimerización. Entonces, eso se entiende como el efecto reológico del material, donde en algunos casos, y también para recordar, ¿sí?, la contracción de polimerización se da en un tipo de material y, por ejemplo, la expansión se da en otro tipo de material. Entonces, ¿qué va a ocurrir o cuál es la reología de una resina acrílica? Es que como resultado de la conversión de monómero a polímero ocurre la contracción de polimerización, ¿sí? Este fenómeno hace referencia a la reducción del volumen de la masa de la resina durante el proceso de polimerización. De esta manera, la resina se contrae o se encoge hacia el centro de la masa. Eso es bien importante entender, especialmente cuando hablemos de llenar espacios que tienen más de una pared y donde la contracción de polimerización es un problema de la odontología que no está totalmente resuelto. Entonces, entendiendo estos fenómenos de contracción, de reacción química, ¿sí?, tenemos que entender básicamente la composición de estos materiales para entender bien qué es lo que ocurre en base a lo que cada uno de ellos tiene. Nosotros hemos dicho que el acrílico en realidad está compuesto por cientos de millones de perlitas, ¿no es cierto?, que hacen que el producto sea un polvo muy fino, que tiene diferentes grados de color, ¿no es cierto?, pero que básicamente una de sus características es que tienen que ser translúcidos, porque todas las esferas de estas perlitas que estamos hablando son básicamente transparentes. Entonces se utilizan pigmentos para darle un determinado color a los materiales. Las resinas acrílicas, por lo tanto, tienen un polvo, ¿no es cierto? O sea, tienen una parte activa que es el polvo, y este polvo lo que es un polimetacrilato, ¿sí? El polímero de acrílico, que se llama polimetacrilato, que tiene acá un iniciador de la reacción, que es el peróxido de benzoilo, que puede tener pigmentos y tintes, de acuerdo al color que uno quiere utilizar, que tiene fibras orgánicas teñidas que cuando se hace una prótesis, estos se ven como pequeños vasos, ¿sí?, que están en la encía y que sirven para darle otro aspecto a la prótesis. Y tiene dióxido de titanio, que es el que regula la translucidez del producto. Pero tenemos también el líquido, ¿no es cierto? Y el líquido es un monómero, ¿sí? El polvo es el polímero, el líquido es el monómero, que es el metilmetacrilato, y este tiene, ¿sí?, un inhibidor de la reacción, ¿no es cierto?, que es la hidroquinona. Cuando hablamos de inhibidor de la reacción, hablamos de que la hidroquinona es la que no permite que haya un proceso de autopolimerización o que lo lentifica, lo vuelve más lento. Tiene un acelerador de la reacción y un agente para ese cruce de cadenas en el momento que estos materiales se están tomando. El polvo es simplemente helio, polvo. Uno puede
puede colocar el polvo en la mano, o de verlo simplemente se da cuenta el tipo de material con el que va a trabajar. En cambio, el líquido, que es el líquido, ¿no es cierto?, tiene características específicas. Es líquido, el monómero, ¿no es cierto?, siempre transparente y tiene olor y sabor característicos. Importante entender que es sumamente volátil, ¿no es cierto? Y al ser volátil, al ser transparente, ¿sí? Este monómero puede polimerizarse solo. Es por eso que se debe conservar en frascos de color ámbar, ojalá de vidrio. Por razones, me imagino que de costo, el polímero lo ofrecen en frasquitos de nylon, ¿no es cierto?, de plástico grueso, lo ofrecen en esos frascos que son translúcidos, que si están expuestos mucho tiempo a la luz, estos ya empiezan a polimerizarse, lo que cambiaría los tiempos de trabajo. Tiene una temperatura de fusión de 48 grados centígrados y una temperatura de ebullición de 100.8 grados centígrados. Todo esto está descrito en la bibliografía junto a las características de su densidad, que es de 0.945 gramos sobre mol a 20 grados centígrados. ¿Qué es importante de este monómero? Es tan fuerte, es tan característico, que muchas veces lo utilizamos, por ejemplo, para limpiar el cemento provisorio que colocamos en las coronas. Por lo tanto, tiene características de ser un solvente orgánico muy fuerte y además inflamable. O sea, disuelve muchos productos. Se utiliza para limpiar inclusive algunas superficies que pueden estar dañadas y que con este monómero líquido uno puede quitar algunas manchas. Ese es el líquido, ¿no es cierto? Y por supuesto hay que entender que este líquido o los monómeros, que son moléculas orgánicas, ¿no es cierto?, tienen una conformación específica y están conformados por átomos de carbono, de hidrógeno y de oxígeno, ¿sí?, que entre ellos establecen uniones o enlaces covalentes. Esto es bien importante entender porque ustedes ya saben el tipo de reacción química que lleva adelante un enlace covalente. Entonces, para eso nosotros tenemos que comprender la forma de cómo estas moléculas se llegan a unir entre sí, ¿no es cierto?, para poder entender la forma como se van a construir estos polímeros. En todos los casos, para, como diría, en todos los casos, para cuando existe más de un monómero, en la reacción química, el principio de formación de polímeros igual es en base al desdoblamiento de enlaces, ¿sí?, que no están saturados y que van a llegar a formar los monómeros. Casi siempre son dobles enlaces de carbono, que son los que van a formar los polímeros ya en una reacción lineal. El polvo se obtiene de la reacción de polimerización del éster de metacrilato de metilo, ¿sí?, que es un monómero, es decir, que este monómero se va a convertir en un sólido, va a polimerizar el monómero, ¿no es cierto?, y se va a convertir en un material plástico transparente como el vidrio, ¿sí? El polvo entonces es el resultado de la reacción de polimerización del éster de metacrilato de metilo, del monómero. Este se va a convertir en un bloque plástico transparente como el vidrio, que después se va a triturar en molinos especiales.
Y esta trituración en molinos especiales permite obtener un polvo esferular que se denominan perlas de diferentes tamaños. Entonces se empieza a tamizar, ¿no es cierto?, el polvo y se obtienen diferentes tipos de polímero. Entonces, los polímeros que tienen el tamaño de las perlitas, las esférulas más pequeñas, se supone que son materiales más reactivos, o sea, la reacción química es acelerada por el tamaño de esférula que tiene. Lo que quiere decir que como nosotros entendemos que el polvo y el líquido se tienen que mezclar, ¿sí? El líquido, al ser un solvente orgánico, disolvería más rápidamente estas perlitas, las más pequeñas, y haría una reacción química acelerada. No se olviden que es en el polvo que nosotros podemos añadir pigmentos o colorantes que van a funcionar como si fuera un color propio o interno del producto. Mientras que si nosotros teñimos el monómero, ¿sí? Se tiene que teñir con cualquier pigmento de base acrílica para que sea compatible y por supuesto eso ha de permitir tener un acrílico de diferente color. Por ejemplo, seguramente si yo tengo un acrílico rosado y el monómero es amarillo, voy a obtener como resultado un acrílico naranja. Mientras que si trabajo con acrílicos transparentes y yo pigmento el monómero con violeta, azul, rojo, verde, amarillo, voy a obtener los colores del pigmento que yo haya echado en el líquido. Por demás está decir que como este es un producto muy sensible a la humedad, este se debe envasar en frascos herméticos o en bolsas de aluminio que se puedan sellar perfectamente para evitar que la humedad o cambios medioambientales puedan afectar directamente al producto. Entonces, el acrílico o la resina acrílica tiene propiedades en relación al polvo, ¿no es cierto? Y estas propiedades son varias. Primero, mencionar, por ejemplo, la dureza NUP promedio, que es de 18 a 20 megapascales, que tiene una resistencia tensional de 59 megapascales, una densidad de 1.19, un módulo elástico de 2.400 megapascales, que el polvo tiene estabilidad o posee estabilidad de color, ¿no es cierto? Tiene una temperatura de ablandamiento de 125 grados centígrados, que mezclado es moldeable y que las esferas que lo conforman pueden ir de 50 a 100 micras. Quiere decir que mientras más pequeñitas sean las esferas, la reactividad del polvo es diferente. Y así podemos ir entendiendo las propiedades ya de los sistemas de resina acrílica como propiedades físicas, ¿no es cierto?, que nos permiten entender, por ejemplo, la similitud que tienen que tener estos materiales con las estructuras orales blandas, o sea, el color similar a las estructuras blandas de la boca. Un transparente, un rosa transparente que se pueda mimetizar bien en la boca. Tiene que tener una temperatura de transición al cristal que impida su ablandamiento o distorsión, ¿sí? Entonces tiene que tener una muy alta temperatura antes de poderse derretir o ablandarse y distorsionarse. Por eso son muy estables físicamente, porque esa temperatura de transición es sumamente elevada. Entonces el acrílico muy difícilmente se puede distorsionar, básicamente con calor se logra quemar y se deshace el material. Tiene que tener por ello, o por esa razón, tiene una muy buena estabilidad dimensional, tiene un bajo peso específico en la cantidad de material por volumen, o sea, es un material liviano. La conductividad térmica es, yo no diría buena, sino regular en relación a que podamos entender
que la temperatura difícilmente corre a través del acrílico. Son sustancias radiopacas, es decir, que podríamos identificarlas en una radiografía. Dentro de las propiedades mecánicas, tienen que ser rígidos, con alto módulo de elasticidad, compatible con las tensiones que provoca la superficie, o sea, las formas, y resistente a las fuerzas que ocurren en la boca, ¿no es cierto? Resistente a la flexión para evitar que este material se fracture. Debe tener un elevado límite de fatiga, ¿sí? Para evitar que se raje y que se generen grietas en el material cuando éste esté en funcionamiento. Tiene que ser resistente a impactos, a golpes, es decir, las prótesis a veces a la gente se le caen y tiene que ser resistente a ese impacto, a ese golpe y no fracturarse. Sin embargo, si cae mal una prótesis, se va a fracturar, pero lo importante entender que es reparable, ¿sí? Tiene que ser resistente a la abrasión, a la dureza, al cepillado, ¿no es cierto? Resistente a la abrasión significa que tiene que tener una superficie lo suficientemente dura como para que no se raye con el cepillo. Por supuesto, hay que entender que los cepillos dentales tienen que ser de buena calidad para evitar que estos productos se rayen. Con el tiempo, además, no necesariamente con inmediatamente con lo que uno limpia la prótesis se va a rayar. Pero sí, con el tiempo todos los materiales tienen un límite, ¿no es cierto? Un límite de resistencia, límite de dureza, etcétera, superficial, que hace que el producto pueda sufrir cambios. Después tenemos propiedades químicas, ¿no es cierto? Y estas propiedades químicas significa que el material debe permanecer inerte cuando ya ha polimerizado. Es decir, no tienen que generar cambios químicos una vez que ya se ha logrado la polimerización completa. Eso le da la posibilidad de ser insoluble en líquidos orales y en algunos alimentos. No debe tener una porción acuosa para que obviamente no entre el líquido a través de la resina. Vamos a leer después o entender después que uno de los factores críticos en la polimerización es justamente la humedad, que muchas veces entra dentro de la resina, ¿no es cierto? Y genera ruptura de los enlaces, por lo tanto debilita el producto. Ocurre mucho en las resinas compuestas que se utilizan para obturar piezas dentarias. En cambio, las resinas acrílicas básicamente son muy resistentes a este elemento y por lo tanto no tendrían este problema de la humedad y de la pérdida de resistencia por incorporación de humedad en el producto, en la masa del producto, quiero dejar entender. Luego vienen, por último, las propiedades biológicas, ¿es cierto? Que entendemos nosotros es que, como todos los materiales, no tiene que ser tóxico, no debe ser irritante, debe ser inocuo. Sin embargo, para que esto ocurra es importante el aseo del paciente. Si el paciente no tiene un aseo, no tiene un buen protocolo de limpieza, aunque sea una prótesis, entonces sobre la prótesis va a empezar a generarse la adhesión de restos de comida, y va a llenarse igual que se llena un diente de tártaro y de sustancias que obviamente generan otro tipo de toxicidad. Pero el material como tal es inocuo. Dice que no debe permitir el crecimiento de bacterias u hongos, pero obviamente si la prótesis no se limpia, es muy fácil que las bacterias con los productos que se adhieren al material se queden pegados. ¿Qué es importante para evitar esto? Es que el producto esté altamente pulido. O sea, si el material ha sido bien polimerizado, hemos llegado a cubrir la polimerización de la mejor manera posible. Quiere decir que hay muy poco monómero residual, muy pocas moléculas que están libres, y por lo tanto el material tiene mejores propiedades físicas.
Eso quiere decir que va a dejar que este material se pueda tallar, se pueda pulir y se pueda brillantar, y una superficie que esté muy bien pulida no permite el crecimiento de bacterias o por lo menos dificulta su crecimiento, ¿sí? Entonces, por eso hay que evitar una polimerización insuficiente. Para que esas propiedades biológicas no cambien, debe uno tratar de que no exista monómero. Sin embargo, la teoría dice que es muy difícil lograr al 100% de la polimerización. Así que siempre vamos a tener un grado, un porcentaje que no ha polimerizado, ¿sí? Ojalá ese porcentaje sea menor al 20% y que podamos nosotros lograr una polimerización del 80%. En algunos pacientes existe la posibilidad de una alergia, ¿no es cierto? Cuando utilizamos algunos otros productos como policarbonatos o vinilos, que se utilizan a veces o se utilizan en planos de relajación y que, bueno, yo he visto muy poco, casi nunca me he topado con alguien que pueda tener alergia a este tipo de materiales poliméricos, ¿sí? Y obviamente no debería estar en propiedades biológicas, sino en otras propiedades. Es la posibilidad de ser accesible, es decir, que sea relativamente económico y que que pueda ser fácil de manipular y de fabricar los dispositivos que nosotros tenemos. Quiero hacer hincapié en las esferas, ¿no es cierto?, del polvo. Esas esferas del polvo, del polimetilmetacrilato, que son esferas que son translúcidas, ¿sí? Son esferitas muy pequeñas eh, y que tienen diferentes grados de formar esas esferitas, ¿no es cierto? Diferentes grados de formación que puedan tener. Unas van a ver que son mucho más esféricas, perfectas, otras no tienen muy buena, ¿cómo diría esto? No tienen una silueta perfectamente esferoidal. Por lo tanto, la fotografía me indica, como hemos visto en yesos, que el contenido esferoidal, mientras más pequeño y más homogéneo sea, ha de llevar a que nosotros entendamos elementos sobre la calidad del material. Y por lo tanto hay que tener consideraciones sobre el tamaño y la forma de estas partículas. Por ejemplo, influencia en las propiedades del material. El tamaño de las esferas o de las partículas de acrílico afecta a las propiedades mecánicas y estéticas del producto final. Puede ser resistente, translúcido, ¿sí? E influencia mucho en la forma en cómo se mezclan con los monómeros. Entonces, si es un tamaño muy pequeñito, de 50 micras, por ejemplo, seguramente el monómero, cuando llegue a bañar cada una de estas esferas, lo ha de hacer con todas, lo que no es posible cuando las esferas son irregulares o de tamaños más grandes, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a entender bien, por ejemplo, sin necesidad de tener un microscopio, analizar el tipo de acrílico que voy a mezclar, con el que voy a trabajar, para darme cuenta que la fineza con la cual se presenta la mezcla es muy importante, ¿no es cierto? Y eso lo voy a poder ver porque voy a tener consistencias diferentes, o sea, voy a tener un aspecto diferente, ¿sí? Es por eso que el tamaño de las partículas, mientras más uniforme sea, va a garantizar una mezcla homogénea y un curado adecuado. Entonces, las consideraciones sobre las esferas o las partículas, las perlitas de las cuales está formado el polímero, son muy importantes para entender ello y por lo tanto deben cumplir con normativas y estándares que recomiendan utilizar polvos de acrílico que tengan una calidad establecida. O sea, aquí podemos tocar los conceptos de calidad y entender que los acrílicos también tienen aspectos
referentes a calidad que hacen que su uso sea mejor, que los resultados que obtengamos sean mejores. Por eso hay que entender bien para qué voy a utilizar un acrílico. Si lo voy a utilizar, por ejemplo, para una corona provisoria que va a durar 15 días en la boca del paciente y no utilizo un producto de calidad, esa corona que voy a colocar en la boca del paciente no va a ser muy fácil de pulir, va a ser áspera, va a ser porosa, ¿sí? Y esa porosidad y esa aspereza que es difícil lograr en acrílicos que tienen tamaños de sus esférulas muy grandes, ¿sí? Genera una porosidad que muchas veces el ojo no ve, pero que para las bacterias son nichos y se van formando colonias. Entonces, cualquier material acrílico que no esté bien pulido va a retener bacterias y esas bacterias, como tienen un ciclo biológico, van a afectar a la química de la superficie gingival, en este caso, produciendo inflamación permanente en esas encías, lo cual lleva a otro tipo de problemas ya más serios en los diferentes aspectos. Entonces hay varios tipos de productos. Este es uno de los mejores en mi concepto, el Alike. Es un producto que viene en diferentes colores, viene en un kit, ¿sí? Tiene un polvo muy fino, tiene un mecanismo de reacción química muy bueno, da el tiempo para poder trabajar adecuadamente y viene en varios colores. Este de su derecha es el Duraley, ¿sí? Que es una resina para patrones, es decir, que aquí con esto yo puedo hacer, utilizarlo en soldaduras, hacer pernos, muñones de acrílico, porque tiene una característica, este Duraley es un acrílico fluido calcinable, ¿sí? Es de color rojo porque necesito verlo el momento que lo voy a trabajar. Por eso es importante entender que los diferentes acrílicos se usan para diferentes cosas. Veamos un poquito algunos tips en polimerización, ¿no es cierto?, de los factores que influyen en el tiempo de la reacción química. Por ejemplo, el peso molecular. A mayor peso molecular del polímero, mayor tiempo de reacción. Los que tienen mayor tiempo de trabajo tienen a la vez mayor resistencia. El tamaño de la partícula. A mayor tamaño, mayor tiempo de reacción. A mayor cantidad de líquido, mayor tiempo de reacción. A mayor solubilidad del polímero, menor tiempo de polimerización, ¿sí? A mayor solubilidad del polímero, menor tiempo de polimerización. Entonces, estos elementos nos sirven para entender, por ejemplo, por qué se adiciona la hidroquinona en el monómero. La hidroquinona se adiciona al monómero en bajas cantidades, un 0,0006% en forma de metiléter de hidroquinona, cuya función es evitar la polimerización del producto durante su almacenaje. Habíamos hablado de las zonas de inhibición de polimerización y la hidroquinona es un inhibidor de la reacción química, al igual que el oxígeno, que también actúa como un inhibidor, ¿no es cierto?, de la reacción y de la velocidad de polimerización. Esto forma específicamente en la superficie de las resinas acrílicas la capa inhibida, que es la parte más superficial del polímero y que básicamente cobra importancia fundamental en las resinas compuestas, o sea, en las resinas que vamos a utilizar para restaurar dientes, porque esta capa inhibida es la responsable de lograr que una resina compuesta se una con otra resina sin que haya un proceso químico que medie entre ellas. Es decir, la capa inhibida ayuda a que una resina se pegue con otra. En polimerización hemos hablado de la copolimerización, ¿no es cierto?, que donde se utilizan monómeros de unicomposición o donde se pueden adicionar dos o más monómeros a fin de mejorar las propiedades físicas del polímero resultante, ¿sí? Entonces,
Así se parte de un comonómero, que es un compuesto de unidades estructurales químicamente diferentes que va a producir una molécula mixta de copolímeros. Luego viene el efecto de cadena cruzada o el fenómeno de cadena cruzada, que se refiere a la adición de agentes químicos que van a promover la unión entre las diferentes cadenas que se van a formar para que éstas tengan un aspecto tridimensional, ¿no es cierto? Y producen así los polímeros de cadena cruzada, que tienen mejores propiedades que los de unión lineal, es decir, que estos van a tener otros niveles de resistencia gracias a la adición de esos agentes químicos. En este caso, ese agente químico vendría a ser el dimetacrilato de etilenglicol o el metacrilato de alilo, ¿sí? Van a ver ustedes en la literatura que el dimetacrilato de etilenglicol es el que más se utiliza como un agente químico que promueve su unión en las cadenas. Luego vienen los elementos plastificantes en la composición, ¿sí? Estos elementos plastificantes son agentes químicos que reducen la temperatura de ablandamiento o de fusión del polímero, ¿sí? En condiciones de temperatura ambiente es posible tener polímeros de gran plasticidad y flexibilidad, y eso me produce materiales que sean altamente flexibles, por ejemplo, las bolsas de polietileno, impermeables, botas, guantes, etcétera, ¿sí? Estos son, como agentes químicos, los ésteres de bajo peso molecular, como el eftalato de dibutilo y el eftalato de dimetilo, ¿sí? Esos dos elementos como ésteres de bajo peso molecular. Vamos a entrar a ver lo que es manipulación, ¿sí? Y comprenderán ustedes que lo más común es mezclar el polímero y el monómero y dejar que el monómero reaccione físicamente con el polímero en un recipiente cerrado. Se recomienda que sea cerrado, que sea de vidrio, ojalá de un vidrio azul o ámbar, ¿no es cierto? Que tenga una tapa rosca, que no tenga una altura mayor a los 10 centímetros, entre 6 y 10 centímetros, de boca ancha. Es ideal para hacer la mezcla de material acrílico, ¿no es cierto? Que luego obviamente vamos a colocar dentro de la mufla o caja de vulcanización y que vamos a calentar. Este acrílico que nosotros vamos a manipular y vamos a colocar dentro de la mufla está basado en la técnica de moldeado por compresión. Por eso es que necesitamos prensas para poder trabajar con esto. Y obviamente para manipular el producto debemos tener algunos cuidados con el material como tal, ¿sí? Tanto el polvo como el líquido deben guardarse en lugares frescos y con poca luz. Deben permanecer perfectamente sellados para evitar su contaminación o en el caso del líquido, su evaporación. Deben evitar que si tienen un frasco con gotero, el líquido toque la goma del gotero, porque como es un solvente orgánico, ¿sí? Al contaminarse produce un cambio de coloración final en el producto final, que es para una restauración o una prótesis. Al agregar el polvo al líquido, se debe cuidar de que la punta del gotero no toque, porque si no, regresamos el gotero sin limpiar y se va a contaminar el resto del líquido, ¿sí? Aquellas porciones de polvo que no son utilizadas deben deshacerse o retirarse de la zona de trabajo, porque se convierten en elementos que van a contaminar, en contaminantes. Nunca debe ponerse en contacto el óxido de zinc y el eugenol, porque estos son inhibidores de la polimerización o al menos retardan la polimerización, ¿sí?
Entonces, con todos estos cuidados, uno tiene que entender que para manipular el producto es, a pesar de que es sencillo, en el fondo estamos diciendo que hay que trabajar en áreas limpias, que hay que tener cuidado con la utilización del material. Hoy día tenemos en vez de goteros, básicamente jeringas para poder dispensar el líquido. Hay unos goteritos, unas pipetas muy económicas de plástico también, de ese nylon, que venden ahí cerca a la facultad y donde ustedes pueden obtener para trabajar con el gotero. Lo van a ver en los videos que vamos a ver en un momentito más. Luego vienen las resinas fluidas o calcinables, que son las resinas que les he dicho, tienen color rojo, son resinas que van a servir para hacer patrones en el momento de que nosotros hagamos una rehabilitación, por ejemplo, endodóntica dentro de un diente, sirve para hacer muñones, confeccionar muñones, tiene polimerización en frío, es muy rápida su polimerización, ¿sí? Tiene partículas muy pequeñas, ¿no es cierto? Y por eso dan un compuesto fluido y fácil de manipular o de vaciar en moldes con los que se trabaja. Hay varias marcas comerciales, el Pattern Resin, por ejemplo, que es de la casa GC, el Duratec y el Duraley, que son algunos productos, uno brasilero y los otros dos americano y el otro japonés, que sirven para utilizar como estas resinas, ¿sí? Estas resinas fluidas tienen algunas propiedades interesantes, por ejemplo, su resistencia flexural es mucho más baja o algo más baja que las resinas termoculables, tienen una resistencia traccional ligeramente más alta, o sea, no se rompen fácilmente, tienen un efecto plastificante del monómero residual que es mayor en las resinas compuestas, ¿no es cierto? Y por lo tanto, eso permite que el material sea fácil de manipular. Eh, Se utiliza muchísimo, muchísimo esto cuando tenemos que hacer impresiones, por ejemplo, de implantes, ¿no es cierto? Y donde necesitamos hacer ferulización de algunos elementos. Pero también tienen usos clínicos. Antes utilizábamos estas resinas acrílicas para hacer impresión de pernos colados, o sea, podíamos trabajar pernos colados donde después se iban a hacer muñones y se iban a trabajar después con coronas metálicas, ¿sí? O de metal porcelana. Hoy en día, con el advenimiento de la fibra de vidrio, a mucha gente ya no le interesa utilizar este tipo de tecnología y más bien utiliza resinas de restauración y resinas de reconstrucción de muñones con postes de fibra de vidrio, que tienen algunos cambios por la flexibilidad del material y demás, que lo vamos a ver en su momento, pero que para mí es una de las mejores formas de restaurar o de recuperar una pieza dentaria. Se ha utilizado durante mucho tiempo y utilizándolo con buen criterio no da mayores problemas. ¿No es cierto? Estos materiales eh, tienen, igual que los demás, una interacción entre polímero y monómero, donde hay una reacción física que es primero la disolución del polímero en el monómero, ¿no es cierto? Y luego una reacción química que consta de los varios procesos que vamos a ver ahora, ¿sí? Y que se cumplen en todos los tipos de resinas acrílicas. Eso quiere decir que tiene etapas que ahora se denominan arenosa, filamentosa o pegajosa, pastosa, plástica, de masillo de trabajo, gomosa o elástica y una rígida o sólida, ¿sí? Donde nosotros tenemos que aprender a diferenciar 3 o 4 de estas situaciones que nosotros podemos ver en el laboratorio o en la clínica y que necesitamos identificar y conocer bien para poder tener un buen tiempo de trabajo y buenos resultados de acuerdo a lo que se van a trabajar. Por lo tanto, de aquí cae una pregunta que es casi obvia, ¿no es cierto? Estoy viendo 2 tipos de acrílico, hasta 3, uno fluido, pero que es de autocurado y es de polimerización en frío,
y me tengo que preguntar si se trabajan diferente los acrílicos termo de los acrílicos auto, ¿no es cierto? Y si tengo yo diferencias, tendría que entender qué es lo que diferencia cada uno del otro. Por lo tanto, ustedes que van a trabajar ahora en sus casas con acrílicos de autopolimerización, tienen que entender que esto tiene una proporción de mezcla eh, que puede ser polvo y líquido en una relación de 2:1 en peso o de 3:1 en volumen. Sin embargo, y voy a ser muy honesto en esto, normalmente esto se trabaja por saturación. Es decir, nosotros echamos polvo y líquido y vemos de manera objetiva la reacción física que existe para lograr primero inicialmente un determinado tipo de consistencia en el producto. Luego hay una forma de preparar, que es echar el polvo sobre el líquido. Podemos hacerlo también al revés, dependiendo la forma en cómo uno lo vaya a trabajar. Y si trabajamos con dosificadores, es mejor echar el líquido al polvo, ¿sí? Hacer una mezcla en forma de cruz durante 30 segundos, tapar el recipiente para evitar la evaporación del monómero, que significaría que va a haber una reacción más rápida de polimerización. Luego se procede a realizar la reparación o el soporte acrílico para ortodoncia, ortopedia, prótesis, cuando la mezcla se encuentre en la etapa filamentosa. Por ejemplo, en autopolimerización se prefiere trabajar, como son acrílicos más rápidos, cuando estos están en proceso filamentar, es decir, al inicio de la reacción, ¿sí? En los de autopolimerización para esos casos. Seguramente cuando ustedes hagan ortodoncia van a empezar a ver productos que se encuentran a este lado. El polimerizado dura 10 minutos en promedio. Sin embargo, si yo quisiera acelerar la reacción, puedo sumergir el modelo en agua a 30 grados centígrados por un tiempo de 10 minutos. Y aquí hay unas ollas de presión que se utilizan con válvulas de presión de aire o simplemente bajo presión barométrica en el agua, donde el monómero y el polímero, o sea, la masa de acrílico, está fuertemente condensada por esa presión interna de la ollita, son unas ollas especiales como ollas de presión, ¿sí? Y con agua fría, básicamente se puede lograr polimerizar con presión para evitar burbujas, por ejemplo, y lograr una mejor solidez estructural en los materiales. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos tiempos de trabajo que tenemos que aprender a manejar, porque el tiempo de trabajo, ¿no es cierto?, es de 3 a 5 minutos. Es decir, que el material cambia de estado después de estos 3 a 5 minutos. Va a depender muchísimo del fabricante, de aceleradores que pueda tener en su composición cada fábrica, cada material, etcétera, y por lo tanto eso genera las diferencias. En los acrílicos de termopolimerización, la proporción de la mezcla es polvo líquido igual 2:1, 3:1 en volumen, pero también se puede trabajar por saturación. Aquí también se puede echar el polímero sobre el monómero, mezclando en forma de cruz, también durante 30 segundos, se tapa el recipiente para evitar la evaporación y luego se empieza a utilizar el material cuando la mezcla se encuentra en la etapa plástica. En el de autopolimerización, como es más rápido, ¿no es cierto?, esperamos a veces no llegar a la etapa plástica, sino en la etapa filamentosa, al filo del cambio de etapas, de características, ya se puede trabajar, mientras que en la de termopolimerización hay que esperar que este esté en etapa plástica. Cuando está en etapa plástica, el acrílico, la resina acrílica es moldeable y por lo tanto podemos colocarlo dentro de la mufla, dentro de la zona que vamos a trabajar, podemos prensar adecuadamente y cumplir con las curvas de temperatura después para la polimerización, porque recuerden que hay una forma de darle calor al acrílico con el aumento de temperatura gradual
que permite que el material logre llegar a su máxima dureza, a sus mejores propiedades físicas después de cumplido ese tiempo. El tiempo de trabajo de un termopolimerizable va de 15 a 20 minutos en un promedio de 23 grados centígrados, ¿no es cierto? O sea, que nosotros tenemos bastante tiempo para trabajar, 15 a 20 minutos es suficiente como para poder controlar el material. Entonces, ya hemos visto, ¿no es cierto?, las reacciones químicas, ¿no es cierto?, las etapas del acrílico durante su manipulación, de acuerdo a la relación de mezcla. Recuerden que 1.5 a 1, 2 a 1, 3 a 1, o por saturación, ha de depender del acrílico que ustedes manejen y cómo lo manejen. Lo que sí es que todos ellos van a entrar en diferentes fases, las mismas fases en todos, ¿no es cierto? Arenosa, que es la fase de activación, consistencia similar a la arena, un material no cohesible, filamentosa, que es una fase adhesiva, donde se inicia la reacción química. Aquí el producto es más pegajoso, forma hilos que parecen una tela de araña, y es donde en realidad se están disolviendo las partículas o las esferitas del polímero. La fase plástica o de propagación de la reacción en su etapa, ¿sí?, se puede moldear, aquí el material no se pega. Es la fase en la que nosotros aprovechamos para llevar el material al yeso de las muflas, a las áreas donde nosotros vamos a trabajar. Este es el momento en que nosotros tenemos un tiempo de trabajo útil que puede durar entre 3 a 5 minutos. Desde el momento de la mezcla hasta que estamos en una fase elástica o gomosa pueden pasar 15 a 20 minutos. En la fase elástica o gomosa, la consistencia es más dura, el material es poco manejable, puedo deformarlo con mucha presión, pero el acrílico tiende a recuperar la forma en la cual está empezado a generar su cambio de consistencia, ¿no es cierto? En todo caso, como hemos mencionado, en cualquiera de las opciones que ustedes tengan, la reacción química siempre va a recorrer los mismos estadios, por lo que es importante conocerlos y controlarlos para tener éxito en el trabajo con polímeros. Pueden ustedes ver la norma ISO 1568, la norma número 12 de la Asociación Dental Americana, que nos permite entender la reacción química y las características que tienen. Tenemos unos minutitos más para que ahora les empiece a mostrar algo del trabajo que tenemos que hacer, ¿no es cierto?, de los procedimientos que vamos a ver para poder trabajar. Pero me gustaría entrar al procedimiento de lo que es el curado, el procesado y la polimerización, que es el proceso de conversión de la resina acrílica en una masa dura, ¿no es cierto?, por aumento de la temperatura del molde o de la mufla, ¿sí? Entonces, esto ocurre cuando nosotros controlamos la temperatura de los materiales, una vez que nosotros empezamos a trabajar con agua caliente. Casi siempre empezamos con agua fría, ¿no es cierto? Y en el procedimiento, después de la inmersión de agua de 20 a 30 grados centígrados por 30 minutos, sube de 60 a 60 grados durante 30 minutos, haciendo que la distribución sea uniforme, la distribución de la temperatura sea uniforme. Luego, obviamente, se debería llegar a 70 grados centígrados y mantener por 30 minutos, ¿sí? Luego, en otros 30 minutos, llegar a 80 grados centígrados, ¿no es cierto? Y después, obviamente, llegar a 100 grados centígrados, donde voy a dejar en esa temperatura por 60 minutos. Comprenderán ustedes que para seguir este procedimiento o este protocolo de trabajo, ¿no es cierto?,
Cuando ya hemos llegado a 1 hora de curado en alta temperatura, debo dejar que enfríe, ¿sí? En temperatura ambiente para poder sacar el material de la mufle. Entonces tengo que dejar enfriar dentro del agua al menos por 8 horas. ¿Por qué este elemento es importante? Porque si no hay un choque térmico que genera la pérdida de las propiedades físicas del material, ¿no es cierto? Y estamos hablando de que es muy difícil que podamos controlar la temperatura del agua en base a estos grados centígrados que menciona la teoría, porque nosotros vamos a trabajar con ollas de alguna manera de forma muy doméstica, entonces eso no me va a permitir hacer este tipo de control que en realidad se hace en equipos especiales que tienen termostatos. Por eso el proceso de polimerización de una resina termopolimerizable es largo y lento a fin de garantizar las máximas propiedades del acrílico. Vamos a cambiar un poquito, permítame para terminar. ¿Se ve la presentación? Y doctor,